En el Perú, cada vez que se desata un conflicto social, el discurso se repite. Hay bloqueos, hay crisis, hay enfrentamientos, pero hay una realidad inevitable, y es que estos conflictos no aparecen de la noche a la mañana, sino que se incuban en los años y se intensifican gracias a promesas rotas, a desconfianza y ausencia del Estado. ¿El Perú tiene muchos conflictos o tiene una manera desastrosa de prevenirlos? Esto es Ambientalmente Incorrectos, tu podcast de ciencia, sostenibilidad e innovación. Sin filtro. Mi nombre es Raúl Jauregui. Yo soy Juliana Becerra y en esta oportunidad nos acompaña Fabiola Herrera. Ella es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La Molina, es especialista en relacionamiento comunitario y gestión social, además de ser docente en conflictividad socioambiental en la Universidad Científica del Sur. Con ella vamos a abordar este tema muy interesante, más aún en un contexto electoral. Es decir, seguimos repitiendo los mismos errores cuando desarrollo económico, territorio y ciudadanía entran en tensión. Bienvenida, Fabiola. Gracias, Juliana. Un placer estar aquí contigo. Con Raúl. Y con Raúl. Es un placer que estés aquí con nosotros, Fabiola. Y es que antes de pasar justamente a las preguntas de conflicto social, que me ha generado curiosidad, tú eres ingeniera agrónoma y ahora te dedicas y eres especialista en gestión social. ¿Cómo fue este proceso de transición? Bueno, me gustaría contarles que como parte de lo que estudiamos los ingenieros agrónomos, en realidad hay una rama que es la extensión, y esta rama de extensión te permite llevar los conocimientos que adquieres en la universidad al campo, y es el primer contacto que puedes tener, digamos, con el ciudadano de a pie, ¿no? Uh-huh. Con una persona que está en campo y a veces no entiende lo que le dice un ingeniero de manera técnica, y tú tienes que hacer que esa persona que necesita tu conocimiento, que necesita aprender, que necesita mejorar su cultivo, mejorar su chacrita, sus arbolitos, que produzcan más las paltas, pueda entenderlo de una manera sencilla y amigable, ¿no? Porque precisamente esa persona que está en el campo va a ser el que lleve los alimentos a la mesa que está en tu casa, y si tú le das a esa persona la posibilidad de que pueda ser mucho más eficiente con los recursos que tiene, dándole técnicas y hablándole de manera sencilla, yo creo que ese es el primer acercamiento que tenemos los agrónomos, y no soy la única agrónoma que hace relaciones comunitarias, sino que hoy en día hay muchos más que están muy ligados a las ciencias ambientales, porque la ciencia ambiental está muy, pero muy ligada al hombre y al ambiente, porque somos un todo, ¿no? Claro. No está separado. Excelente, claro, qué interesante. Y fíjate, hablamos mucho de conflictos socioambientales en el Perú, pero parece que a veces no sabemos bien de qué estamos hablando. No sé si nos puedes ayudar a definir qué es un conflicto socioambiental, porque a veces pensamos que solo hay una protesta, un bloqueo, ya es un conflicto. En realidad esa es la parte fea, ¿no? La que suelen mostrarnos las cámaras, la tele, o tú ves en TikTok o en Instagram y vas a ver, este es un conflicto, y vas a ver la gente levantando la mano, tirando la piedra, quemando el campamento. Así lo ponen, ¿no? Así lo ponen en la tele. Entonces, esa es la parte de la no gestión del conflicto. Ajá. Pero cuando hablamos de conflictos sociales o socioambientales, son las diferencias que pueden tener las partes cuando no hay un entendimiento claro de a lo que se quiere llegar. Entonces, los conflictos sociales en el Perú no están siendo abordados de manera preventiva, y ese es un problema que tenemos, sino muchas veces cuando ya estos han escalado y vemos la situación de conflicto, ¿no? Que es donde no se ataca, digamos, el problema. Uh-huh. Uno de los puntos que se tratan en conflictos sociales es, en principio, un conflicto social no es bueno ni es malo, sino que este conflicto te permite a ti moverte de esa inercia que puedes estar teniendo, porque es la primera clarinada de alerta que te dice, hay algo que no estás gestionando de manera correcta. Exacto. Entonces, si tú atacas el problema, vas a tener, digamos, una situación de diálogo que nunca se va a romper, porque las partes no van a entrar en esta pelea, en esta confrontación, sino que van a poder resolver estas diferencias que puedan tener de posiciones, de necesidades o de intereses, y finalmente se va a abordar a una solución conjunta. Y eso es lo que lamentablemente al día de hoy en el Perú no hacemos, ¿no? Claro, definitivamente. Y es que creo que cuando hablamos de conflictos, a veces siempre buscamos culpables, pero justamente en el origen de esos conflictos que recaen distintos factores, como la desigualdad, la desinformación, la radicalización también. ¿Qué otros factores que tú crees que estaría involucrado que detrás de un conflicto, y a veces son cosas que no vemos y no decimos? Mira, hay muchas cosas que también pasan por el tema político, por ejemplo, ¿no? La polarización. La polarización, exacto. Y vamos a encontrar que dentro de los actores del conflicto hay algunos actores que, por ejemplo, suelen ser los malos asesores, ¿no? Aquellos que llevan a las comunidades o a las poblaciones a decir,
es mejor bloquear porque vas a poder renegociar hacia más, porque es la única forma de que el Estado o de que la empresa te ponga atención a ti. Y eso no es verdad, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas cuestiones detrás de los conflictos sociales y también pasa por esos temas políticos, ¿no? Muchas veces los conflictos sociales son tomados como caballitos de batalla, sobre todo en estas épocas electorales, y seguramente hoy en día muchos van a sacar ventaja de lo que ha pasado con la ruptura del ducto de TGP para Claro. poder usar esto en beneficio propio y nunca, en realidad, A favor de las personas. Exacto, a favor de las personas o de las comunidades, ¿no? Porque ya es bien sabido para todos los que estamos en el mundo de relaciones comunitarias que muchas veces viene alguna persona que se hace llamar asesor, porque hay asesores buenos, Los asesores, definitivamente ¿no? hay asesores Claro. que sí suman, que contribuyen al desarrollo de la comunidad, que digamos que suman esfuerzos, que aconsejan de manera prudente a las poblaciones, que le dan, digamos, todo Pero el también marco, están los y otros. está el extremo, Mm. ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho ojo fino, mucho Por cuidado, supuesto. y hay que hilar fino las estrategias de comunicación que se tienen con estos Porque ahí grupos. justamente se ha instalado una narrativa, hasta podría llamarla muy cómoda, ¿no? En el sentido de, ¿estás a favor de la inversión o estás a favor de las Así comunidades? es. ¿No? Entonces, creo que eso no nos hace bien en un país donde necesitamos inversiones, sin duda, para desarrollar el país. Y ahí viene la pregunta, esto es una simplificación muy peligrosa. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, o sea, yo creo que como en algún momento muchos de los que estamos en este tema lo decimos, es que no somos antagónicos, o sea, la inversión privada, el Estado y la Bien. comunidad no son antagónicas, Exacto. y por el contrario, si estos tres ejes articulan estrategias para que la comunidad o el grupo beneficiario pueda salir adelante, es una sinergia poderosa, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando las comunidades o las poblaciones o las municipalidades trabajan de manera conjunta junto con la empresa, pueden sacar mecanismos de obras por impuestos y hacer Claro. que realmente el dinero de todos nosotros como Llegue a las contribuyentes comunidades. llegue en esa obra que se requiere para la comunidad, y finalmente la comunidad vea que sí hay inversión. Porque hoy en día, ¿qué es lo que reclaman las comunidades? La ausencia total del Estado, Por ¿no? supuesto. No tienen colegios. y Ausencia tenemos histórica, además. Exacto, ausencia Mm. histórica, ¿no? No tenemos, por ejemplo, centros de salud. Si uno va hoy en día al medio de la selva, ¿no? Porque hoy día yo tengo la oportunidad de trabajar en un entorno muy, muy bonito que es el Bajo Urubamba, uno va y dice, ¿qué pasó con todo el dinero que dejó el canon de Camisea, ¿no? Entonces es una locura que hoy en día las poblaciones sigan viviendo en las mismas condiciones que hace probablemente 10 años o 20 años que Claro. empezó ese proyecto, o cuando vas simplemente al kilómetro 63 en Chilca, donde están asentadas las principales empresas de generación de energía, el pueblo de Chilca no haya desarrollado y haya una parte del pueblo que hoy en día no tiene agua potable. Entonces tú dices, ¿dónde está el ¿Dónde está la dinero? plata? Totalmente. ¿Dónde está Entonces la plata? la población definitivamente, al ver esta necesidad, ¿qué es lo que hace? Conflictos. Claro, supuesto. definitivamente. Y es que justamente estos como que conflictos que también se pueden desarrollar en otros como que territorios y sectores. Entonces ahí creo que podemos sacar como que patrones de errores que se cometen justamente al sacar. ¿Qué otros errores o qué otros como que patrones podríamos sacar justamente al momento en el que se quiere que sacar como que proyectos económicos de trabajo en territorios de comunidades? Uno de los temas es que muchas veces las municipalidades o los actores que van a intervenir en las comunidades o poblaciones no priorizan cuál es la necesidad de la comunidad, ¿no? Y lamentablemente pasa, por ejemplo, y este es un caso que no sé si ustedes han viajado alguna vez a la zona centro y han visto que hay un parque que es el Monumento a la Hamaca. Ujú. Hermoso que podamos tener parques de Monumento a la Hamaca o revalorar, digamos, nuestros temas tradicionales, ¿no? Claro. Nuestros Culturales. tubérculos andinos, culturales. Pero si la necesidad del pueblo primero es tener agua, Y no ¿por la qué? tienen. Y no la tienen, entonces, ¿cómo puedo yo poner un parque antes de darle agua Hay a un mi tema de gestión comunidad? también por parte del Estado. Exacto, ¿no? Entonces, como bien dice poner Juliana, hay un necesidades. tema de gestión del Estado, de priorización de necesidades, pero sobre Ujú. todo creo que es también una función nuestra como ciudadanos
saber elegir bien a nuestras autoridades. Claro, eso ¿no? más A las aún personas ahora que gestionen. en periodo electoral, Exacto. justamente porque luego terminamos quejándonos de que las autoridades hacen poco o nada, pero finalmente somos nosotros quienes votamos, ¿no? Y justamente, ¿qué herramientas existen hoy para identificar de manera temprana esos posibles conflictos? ¿Cómo se trabaja ahora? Bueno, hace ya bastante tiempo los sociales, bueno, los adoptados sociales, hemos empezado a diseñar y a usar herramientas que ya existían, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho ya una adaptación de estas matrices y per se que se usaban mucho tiempo antes y le hemos dado una vuelta con una reingeniería social, vamos a mira. decirlo Para el así, pacto social. para ver cómo Una adaptación. realmente se está manejando el riesgo social. Mira. Y hoy en día las empresas ya le ponen mucho foco a esta herramienta, que no es una herramienta que la tienes en la computadora y la guardas y ya está, no, sino que la usas para gestionar los temas sociales en las comunidades, las relaciones que vas a tener con la comunidad, porque es muy importante, además de la matriz de riesgos, tener tu mapeo de actores. Claro. ¿No? Es clave hoy en día tener esta herramienta que te permite gestionar a tus grupos de interés. Porque definitivamente no tienen, digamos, todos los actores que están dentro de esta matriz una misma forma de tratarse, porque habrán personas o habrán grupos que vas a tener que incidir mucho más, Claro. darle más comunicación. Va a depender mucho de la posición que ellos tengan, de lo que tú quieras revertir, del mensaje que estés tratando, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un grupo fuerte y aliado, ya no vas a tener que ponerle tanto foco a este grupo porque ya lo tienes. Ya es parte, digamos, ya es parte tuya. Pero aquellos que son tus opositores, vas a tener que tener otras estrategias para entender por qué eres mi opositor. ¿Qué Exacto. tengo que hacer para que tú pases a ser de este grupo fuerte Claro. que está a favor mío, ¿no? Y es todo un trabajo que se hace hoy en día con este mapeo de actores que todas las empresas tienen. Y además de eso, ahora hay muchas matrices que se hacen para hacer seguimientos a los compromisos, porque una de las causas de los conflictos sociales precisamente es el incumplimiento de acuerdos, ¿no? Claro. Antiguamente, no estamos hablando de hace unos 20 años atrás o 30 años atrás, los ingenieros no tenían relacionistas comunitarios, como hoy en Claro. día, que se especializan en esta relación con las Esa- comunidades. Esa y negociación. ¿no? en el proceso de negociación, de En el entendimiento, en este proceso de diálogo intercultural que hoy en día se Claro. tiene. ¿Y qué hacían? Firmaban papeles o acordaban verbalmente cosas, ¿no? Entonces, y eso se lo llevaba el Las viento. palabras se las lleva el viento. Tal cual, ¿no? Y como dicen, papelito manda, Papelito hoy en manda. día las empresas ya tienen, digamos, mecanismos para hacer seguimiento a estos acuerdos, tienen formatos para hacer estos acuerdos y también ya tienen todo un sistema que hoy en día se usa mucho en el BI para hacer seguimiento a todos estos compromisos y que ese compromiso no sea un compromiso incumplido y genere precisamente un conflicto, ¿no? En temas de gobernanza y en temas sociales también, ¿no? Y de qué manera también justamente el aspecto social es clave en la parte de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y la relación con comunidades y cómo abordamos esas comunidades como estándares como GRI, SASB, LGS, que justamente te pide poder definir o hacer mapeo de actores como que por poder influencias. Es algo que son nuevas, digamos, herramientas sociales que han venido desarrollándose y que ayudan justamente a mejorar la gestión, ¿no? Pero justamente hablando de actores, hay un actor que falta aquí y aún no hemos hablado y es el Estado. ¿Qué rol tiene el Estado en la gestión de los conflictos sociales? En realidad, o sea, Bueno, eso es incorrecto. Vamos a entre buscar- verdades, entre verdades. vamos a buscar La los palabra términos más políticamente adecuada, correcta, políticamente correcta No, para pero a ver, definir esto. ¿el Estado hace o no hace algo con respecto a los conflictos sociales? El Estado, lamentablemente, es un Estado bombero. Bombero. ¿no? Exactamente. O sea, yo creo Apaga que eso incendios. es apaga incendios. Pero Sí. a pesar de que el Estado tiene instituciones como la DINI, que le podrían dar información no sé, a todas las instancias estatales y decirle, oye, acá se te está prendiendo un Sí, incendio, sí. ve, atiende, prevé en este tema. O sea, no lo hace. Entonces, tú dices, ¿cómo es que pueden haber tantas instituciones en el Estado, pero lamentablemente no hay una articulación entre estas problema. mismas instituciones que podrían hacer que ellos mismos se faciliten la vida y le faciliten el resto todos, de la ¿no? ciudadanía? Porque el conflicto social, que se puede dar con un bloqueo, una paralización, una movilización,
no solamente le cuesta al Estado, nos cuesta a todos y cada Por uno de supuesto. nosotros, ¿no? Por supuesto. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que ocurrió hace algunos años atrás con Tía María, que no había transporte y se bloquearon las carreteras, el costo social fue altísimo, ¿no? Bueno. Empezaron a subir los productos y no Sí. solamente eso, ¿no? Sino hubieron interferencias en el envío de concentrado hacia el extranjero Por que supuesto. generó pérdidas y todas esas pérdidas también finalmente las terminamos pagando nosotros. El costo de movilizar a los policías, el costo de alimentar a los Todo tiene un policías costo y social todo y es económico, ¿no? económico que finalmente, si esto se hubiera logrado prevenir, ¿no? Ujú. Y atender de manera temprana, eso no hubiera ocurrido. Claro. Y ese dinero que en lugar de pagar al policía, la estadía, la reparación de todos los daños que se hizo, Por supuesto. la pérdida que tuvimos todos los peruanos, los negocios demoyendo y todo lo que pasó, finalmente podrían ser escuelas, hospitales, carreteras, y no nos damos cuenta de que el conflicto, cuando ya escala en violencia, te genera pérdidas económicas Por al país supuesto. Y muchas vidas y también. ruptura social. Y muchas vidas, y porque han vidas, habido y eso no muchos, tiene muchos valor, muertos, sí. es invaluable la No solo pérdida de un una vida, ¿no? descontento, O sea, sino efectos económicos totalmente, graves, ¿no? y desconfianza en el país, Totalmente. desconfianza entre nosotros, entonces Exactamente. Nos enfrenta. nos ¿no? enfrenta. Sí, eso es, exacto. eso es, Nos eso es separa. un problema. Pero justamente, yendo al estado bombero, cada vez que sucede, sale una palabrita, Me ¿no? encantó esa frase. Mesa de diálogo. Lo Sí. primero, ¿no? Ya vamos todos a la mesa de diálogo. Pero estamos años en esto. Y es siempre lo mismo. Entonces, de cara a estos 5 años que se vienen, vamos a tener nuevas autoridades, vamos a tener nuevo presidente, vicepresidentes, una serie de autoridades, porque además a final de año también hay autoridades municipales y regionales que van a ser elegidas para un periodo adicional de 4 años. ¿Cuáles serían esas 3 principales propuestas que se podrían hacer? Ya, olvídate de decirle las propuestas para el presidente, pero ¿qué faltaría? ¿Cuáles serían esas propuestas que podrían hacer que la gestión de conflictos mejore en este país? Bueno, uno, que las entidades del Estado puedan articular. O sea, Articular, ¿no? Comunicarse, lo más ¿no? importante es que la información, o sea, y hay un tema en el Estado que lamentablemente todos, o algunos, bueno, por lo menos la vieja guardia tiene en su cabeza, que es el que tiene la información tiene el poder. Y Muy no buena, sí. comparten la información. O sea, si PCM empieza a hablar con OGGS y habla con Defensoría, con Viceministerio, o sea, y si articulan, gestionan, se comunican. Hoy en día hay tantas herramientas, Teams, WhatsApp, chat, o sea, hay de todo. Sí. Y comparten la información, definitivamente la vida sería mucho más fácil para Un todos chat de WhatsApp ellos. entre la PCM, la Claro, Pero Defensoría, vaya, y ahí 40 en el ya- chat. Bueno, Sí, Pero sí. en realidad debería haber una articulación mucho más cercana Sí. entre las instituciones del Estado, porque a mí particularmente me parece increíble que al día de hoy tengamos, por ejemplo, PCM tiene un reporte de conflictos, ¿no? Sí. Y hay otras Que también instituciones, tiene su reporte. Cinefa Sí, tiene sí, su reporte de sí. conflictos. Y tú ves los números, Y Minam oye, tiene su reporte ¿qué? de conflictos. Exacto, y Minam tiene su reporte de conflictos. Entonces tú dices, oye, pero Y los Minem. números, todos y Minem tiene su reporte de reporte. Sí, exactamente. y Mininter tiene su reporte de Sí, conflictos, y Vivienda, y todos los ministerios tienen su reporte de conflictos, Sí. y tú ves las cifras y no coinciden. Entonces dices, pero no se supone que somos un Estado, Sí, sí. ¿no? Entonces ahí la articulación es importante y no se trata de ganar protagonismo, ¿no? Yo creo que ya el Estado tiene que dejar ese tema de tenemos que ser protagonistas, no, yo, tú, no, acá no se trata de protagonismo, Bueno, se trata de todos- prevenir los todos conflictos, ahí, Prevenir los ¿no? nuestra- conflictos. Y es que sí, ¿no? Hay una como que narrativa que hemos hablado al inicio justamente, y es que se cree que el desarrollo económico siempre tiene que estar enfrentado a la sostenibilidad. O mejor dicho, la sociedad civil y la comunidad siempre debe enfrentarse a la empresa, a exigir y en fin, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros como que podríamos lograr que estos dos factores, que estos dos actores, que puedan que dialogar y que no sean enemigos irreconciliables? Mira, yo creo ¿Cómo lo logramos? Yo creo que ya se están dando pasos muy grandes porque tanto las empresas como las comunidades han entendido que ya no son antagónicos, ¿no? Ya hay un entendimiento porque sí se ha visto que la presencia muchas veces de las empresas en las zonas está trayendo desarrollo. Hay más empleo, hay proyectos que están desarrollando las comunidades, están viendo los beneficios que muchas empresas le dan a través de obras por impuestos y hoy en día ya está rompiéndose ese mito de si no estás con la empresa,
Una cohesión. ¿no? Claro, O claro. eres el malo o estás equivocado o solamente con la comunidad. No, es más, yo creo incluso que hoy en día la sociedad se ha dado cuenta que tenemos que saber convivir todas las partes, ¿no? Claro. Que esa es la fórmula para lograr el desarrollo. Porque la empresa no lo va a hacer sola, el Estado no lo va a hacer solo y la comunidad tampoco. Entonces, como les decía al principio, esta sinergia entre empresa, comunidad y Estado es una sinergia muy fuerte y potente, ¿no? Porque recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en una empresa de generación de energía, estábamos en Huancavelica y uno de los problemas que tenía el Estado era que no tenía la logística, por ejemplo, para poder llevar aulas prefabricadas, Claro. ¿no? A una comunidad que necesitaba estas aulas prefabricadas porque los colegios estaban en mal estado. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Es articular con el Estado y decirle, oye, Estado, ¿qué te parece si yo como empresa te doy la logística? doy la Yo estoy en la mano. zona, te doy la mano, llevamos las aulas y hacemos una sinergia. Entonces, ese tipo de Y sí se cosas logró, se logró. Entonces, Claro. los niños llegaron a tener sus aulas. Buen caso ¿no? de estudio, entonces. Entonces, caso Bueno, de estudio, sí. entre los poquitos. Entre los pocos que hay. Que han Pero, por funcionado. ejemplo, en los pocos que han funcionado, y yo creo que el COVID también Está nos ahí. dejó, por ejemplo, muchos aprendizajes, ¿no? Claro. Donde todos finalmente se sacaron la etiqueta de empresa, comunidad y Estado y empezaron a trabajar juntos y se dieron buenos resultados, ¿no? Mm. Entonces, hay lecciones aprendidas de todo lo que hemos estado viviendo. Estamos tratando, creo yo, todas las partes de construir este tema de que sea sostenible por el bien de todos, ¿no? Claro. Si económicamente estamos bien, finalmente, como decía algún presidente, va a gotear, va a chorrear Sí. para todos, ¿no? El progreso tiene que llegar para todos, Exacto. finalmente, ¿no? De eso se trata. Y ya para ir cerrando, no queremos una respuesta complaciente sobre esta pregunta que se viene. Aquí hablamos de todo. ¿Eres optimista respecto a que esto va a mejorar en los 5 años, la gestión de los conflictos? Con toda la política. Con el momento que Con toda la vivimos, que es coyuntura. complejo además el momento que estamos viviendo como país, pero ¿hay espacio para el optimismo? Yo creo que sí. O sea, Tiene que haber tiene optimismo, que haber, porque tiene si que no, haber. el último que sale apaga la luz y nos vamos, ¿no? exacto. Pero yo creo que más allá de todo, mientras se quede todavía el presidente o el director del banco Del del BCR, ¿no? Julio Velarde. Velarde. Mientras esté Julio Velarde, no es posible, ¿no? Pero más allá de eso, mentira. Ya, más allá de que Julio Fuera de Velarde broma, esté- o sea. no, sí. Yo creo que sí hay posibilidad, pero ya depende mucho del Estado en sí y de que haga realmente las cosas que tiene que hacer, ¿no? El gobierno que entre tiene que construir este tema de la prevención, tiene que ser aliado de todas las partes, eso es lo más importante, y de tender puentes, ¿no? Dialogar, ver realmente cuáles son las necesidades. Y como les decía, o sea, este simple ejemplo de las aulas y la Claro. logística se puede aplicar para muchas Por cosas. supuesto. Hoy en día hay muchas empresas que sí tienen la intención, que sí tienen las ganas de cambiar el país. Es más, las universidades también hoy en También. día se involucran cada vez más en estos temas de conflictos, de desarrollo. Entonces podemos tener un grupo o un equipo, no un grupo, un equipo que pueda trabajar en son de la prevención y en tratar de bajar este número de conflictos que tenemos, ¿no? Porque en el Perú es una cosa sui generis que tenemos más de 150 conflictos reportados cada mes, Claro. Wow. ¿no? Y más de la mitad son conflictos socioambientales. Por Entonces- residuos, ¿no? Exacto, entonces sí podemos hacer algo, sí tenemos que conversar, sí tenemos que empezar a dialogar, sí tenemos que empezar a usar la inteligencia, no artificial, pero sí la inteligencia para saber qué es lo que está pasando, Claro, adelantarme, anticiparnos. Para tomar anticiparme decisiones. para la toma de decisiones. Eso es ¿no? importante, ¿no? La prevención es clave, exacto. Definitivamente. Que muchísimas gracias, Fabiola. Es un placer que hayas estado aquí con nosotros y por enseñarnos que detrás de un conflicto que no solo hay tensión, sino que hay fallas de diseño, de escucha y de gobernanza. Un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias, Fabiola, Gracias, por estar con Liliana. nosotros. Y este episodio ha llegado gracias a Indelab, nuestro auspiciador, que impulsa la ciencia con reactivos, materiales, insumos y equipos de última generación para microbiología, biología molecular y biotecnología.
Bueno, hemos llegado a la parte final. Queremos agradecerles a todos y sobre todo síganos en nuestras redes sociales, hagan clic en la campanita. Estamos también en Instagram, en TikTok, en YouTube, LinkedIn también. Nos Spotify, pueden en seguir en LinkedIn. todas las redes sociales. Así que ahí los esperamos y síganos dando su cariño y haciendo clic en la campanita. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue un episodio de Ambientalmente Incorrectos, tu podcast de ciencia, sostenibilidad e innovación. Sin filtro. Nos Hasta vemos. luego.